saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este miércoles 22 de enero del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Para que ustedes vean simplemente cómo son de miserables todos estos de la oposición. Cuando se está hablando de la unidad, sobre todo por la llegada de Donald Trump y la manera en cómo ha planteado ciertos temas, existe este tipo de personas que obviamente pareciera que, no pareciera, quieren que le vaya muy mal a México, aprovechando esta situación para poder atacar al gobierno y de igual forma a la presidenta. Son tan miserables, que así fue como se expresaron, simplemente, tras lo ocurrido. Rosario Robles, quien brinda su tiempo en el espacio de Adela Micha, habla de que lo que está solicitando la presidenta de unidad, pues ella según dice que está en unidad con México, pero que no con el gobierno ni con Morena. Para que vean lo miserables que son. Escuchen ustedes. Desde Claro, por supuesto. Adela, compañera. el tema de la unidad nacional. O sea, sí, pero Yo con México matiz. cierro filas al 1000%, es decir, con mi país, por supuesto, y a defenderlo envolviéndonos en la bandera. Que no es lo mismo que cerrar filas con el gobierno. Yo creo que eso es lo que confunden mucho los compañeros de Morena. ¿Por qué no se puede cerrar filas con el gobierno? Porque es un gobierno que se ha dedicado a dividir, a polarizar, que todavía la semana pasada decía que había que excluir a la oposición, que había que invisibilizarla, que había que hacerla a un lado. Pensando que además la oposición somos todos los que pensamos diferente a este gobierno. Entonces, tiene que abrirse un paso previo de diálogo, de reconciliación, que pasa por una serie de medidas. Es que tienes un país dividido. No me importan aquí las encuestas y que nos digan que el 80%, no. Tienes un país dividido, o sea, hoy se enojan de las agresiones verbales de Trump hacia México, pero si 6 años nos denostaron todo el tiempo, si todo el tiempo se referían a los opositores desde la mañanera, desde el púlpito presidencial, denostando a la gente, exhibiéndola, acusándola, en fin, yo creo que si realmente se pretende unidad nacional, tiene que reflexionarse y tiene que abrirse paso incluso a poner en un momento ciertas medidas, un impas de ciertas medidas que se han tomado, como por ejemplo la reforma judicial, como por ejemplo una serie de políticas que se han aprobado y que han dividido enormemente al país. Entonces, eso lo planteo porque, pues sí, son tiempos difíciles para México y todos tenemos que apostarle para que le vaya bien al país, pero la primera responsabilidad está desde el gobierno de la República y desde el partido que hoy gobierna, y tienen que dar pasos si quieren esa unidad, tienen que dialogar, tienen que abrir espacios, tienen que tomar en cuenta las opiniones de mucha gente que hoy está cuestionando las estrategias y las políticas que están definiendo frente a lo que ayer ya son órdenes ejecutivas. No es vamos a esperar, ya esperamos demasiado, si ya nos lo había anunciado. Bueno, sí, todavía ayer en la mañanera daban como palos de ciego, bueno, ¿no? Es increíble que ni siquiera previamente al día de ayer se hayan establecido nexos, lazos que permitieran de alguna manera, viene, ¿no? Exactamente, pues, lo que hizo Canadá. Y por eso México fue ayer el tema principal y colocado en la lógica populista.
el enemigo a vencer. De acuerdo. Y no solamente, y a mí las declaraciones de Noroña de que cómo es terrible que se declaren terroristas a los grupos criminales. Sí, yo te no apuesto, ayuda tampoco. ellos que les encanta hacer encuestas para ver lo que opina el pueblo. Ya aprendió que no le va bien haciendo Sí. eso. Ya le bajó 2 rayitas, ¿no? No, Porque bueno. así andaba también. ¿no? Es que a ver, si hicieran ahorita una encuesta, mi queridísimo amigo Rodrigo Galván de Las Heras, que ahora ya es el preferido de Palacio, si hicieran una encuesta y le preguntaran a la gente si está de acuerdo, incluso te puedo apostar, así como si les preguntas que le apliquen la pena de muerte a los criminales, la gente te va a decir que sí, ¿no? Y todo el mundo va a decir no, porque los derechos humanos, etcétera. Igual, si les preguntas que declaren terroristas a los grupos criminales del crimen organizado, claro. incluso si están de acuerdo en que Estados Unidos venga y los Que haya combate, una incursión. la gente te va a decir sí, por favor, Que porque resuelvan el problema. ¿quiénes somos los culpables de eso, Adela? ¿Quiénes somos los culpables de estar en esta circunstancia hoy? En contraparte, para que vean dónde cabe la prudencia y la congruencia, el mismo Fernández Noroña el día de ayer, simplemente en esta sesión, en la sesión de comisión permanente, dio y lanzó este mensaje a toda la oposición. Que digo, también hay que ser realistas, ¿sí? Es una oposición que simplemente no pinta en ninguna de las cámaras. Son irrelevantes aunque les duela. Pero no sean vendepatrias, porque sí se necesita unidad para temas de esta índole. Antes de entrar a la agenda política que versará sobre las declaraciones hechas por el presidente constitucional de los Estados Unidos de América, Donald Trump, esta presidencia de la Comisión Permanente, con fundamento en sus atribuciones, quiere hacer un mensaje sobre este mismo tema. Es un llamado a la unidad nacional frente a las declaraciones hechas por el presidente de los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Esto lo dijo Simón Bolívar hace 196 años, el año de 1829. El día de ayer decía el compañero presidente López Obrador que los políticos, las políticas nos repetimos, y el presidente Donald Trump no solo se ha repetido, sino porfía en la determinación de iniciar una serie de políticas que son francamente ofensivas en contra de nuestra patria, en contra de nuestra independencia y soberanía nacional, en contra de nuestro pueblo, particularmente de los héroes y heroínas migrantes que desde hace muchas décadas se fueron por necesidad económica fundamentalmente a los Estados Unidos y que han contribuido de manera absoluta con su trabajo y con sus impuestos a la riqueza del vecino país. El día de ayer, el presidente Trump ha tomado determinaciones que exceden con mucho las facultades territoriales que el gobierno de los Estados Unidos tiene, que son particularmente violatorias de un acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas del 17 de diciembre de 2024, que establece de manera muy clara el que no deben tomarse decisiones extraterritoriales como sanciones económicas o sanciones políticas que busquen vulnerar la soberanía y la independencia de las naciones. Particularmente 2 señalamientos hechos por el presidente Donald Trump caen en este supuesto. El determinar aranceles de 25% a Canadá y a México pone en un estado de vulnerabilidad al TEMEC, que se ha construido con mucho trabajo y esfuerzo. 90% de la economía de nuestro pueblo y de Estados Unidos tiene una relación absoluta en esta materia, y la imposición unilateral de aranceles dañaría no solamente la economía de nuestra patria, sino la propia economía de los Estados Unidos. Es una decisión unilateral
contraria a los acuerdos de Naciones Unidas y es una decisión que debería no aplicarse porque justo este año hay revisión del TEMEC entre Estados Unidos, México y Canadá. Particularmente grave nos parece la determinación asumida por el presidente de los Estados Unidos de América de determinar como grupos terroristas a los grupos del crimen organizado. Nosotros, como lo ha dicho nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estamos de acuerdo en la coordinación, en la comunicación, en la colaboración con el gobierno de Estados Unidos, pero bajo ninguna circunstancia estamos dispuestos a ceder un solo milímetro de nuestra soberanía y nuestra independencia nacional. Respaldamos plenamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su firme defensa de la independencia y la soberanía, en su firme defensa del pueblo de México y en su firme defensa del pueblo migrante. Celebramos en especial el programa México te abraza, que plantea un amplio abanico de derechos constitucionales y de programas sociales y de apoyos económicos con que los migrantes serán apoyados y recibidos ante la situación de expulsiones que empiezan a darse desde hoy desde los Estados Unidos. Manifestamos nuestra preocupación por la determinación de salir del Acuerdo de París, que pone nuevamente en un estado de enorme vulnerabilidad al medio ambiente y a la biodiversidad mundial. Nuestra preocupación por la determinación del presidente de los Estados Unidos de centrar en el petróleo todo el desarrollo y la actividad económica de su pueblo y de su patria. La determinación de establecer como una situación de emergencia nacional la frontera sur, que permitiría el atropello y la violación sistemática y flagrante de derechos humanos de migrantes de todos los países del mundo, particularmente migrantes mexicanos y mexicanas, dejando de lado que la migración es un derecho humano fundamental, y consideramos también con preocupación la salida del gobierno de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Quiero reiterar nuestra determinación a nombre del Congreso mexicano de respaldar a nuestro gobierno encabezado por la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en este momento tan delicado. Insistir en que el Golfo de México se ha llamado así por siglos antes del gobierno del presidente Trump, seguirá llamándose así durante su gobierno y seguirá el gobierno del presidente Donald Trump, y el Golfo de México seguirá siendo Golfo de México y México seguirá siendo una nación independiente y soberana, y nuestro pueblo seguirá saliendo adelante como lo ha hecho en diversos momentos frente a adversidades muy diversas a lo largo de la historia. Ándele pues. Diferentes posturas, pero una con congruencia y la otra simplemente visceral. ¿Cómo sabemos que actúa la oposición? Así simplemente le cierra el hocico a Rosario Robles. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.